¿Cuántos acá han venido hoy dispuestos a recibir lo que el Señor tiene para cada una de sus vidas? Amén. Muy poquitos y solo con un poco. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir lo que Dios tiene para cada una de sus vidas? ¿Cuántos vinieron a recibir su rompimiento? Ponte de pie en esta mañana. Aleluya, aleluya. Mira, quiero decirte algo en esta mañana. Dios tiene cosas que entregarte el día de hoy. Pero también tengo que decirte algo. Depende de ti. Depende de cómo tú lo recibas. Depende de cómo tú lo lleves a la práctica. ¿Amén? Porque hay mucha gente que cae donde no tiene que caer. ¿Por qué? Porque no llevan práctica lo que se les enseña. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente vemos caída? ¿Cuánta gente vemos en el mundo? Fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aplicaron lo que aprendieron. No aplicaron la palabra de Dios a sus vidas. Así que en esta hora yo te pido que levantes tu mano y comiences a dar gracias. Señor, en esta hora te doy muchas gracias. Vamos, abre tu boca en esta mañana. Shekamando Ramaqueya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hablar hoy a mi vida. Gracias, Señor. Declaro con mi boca, vamos, repítelo. Declaro con mi boca que la palabra que hoy va a ser impartida va a traer un rompimiento. Va a traer un rompimiento en áreas de mi vida. Yo de aquí, vamos, decláralo. Yo de aquí salgo con entendimiento y con transformación del cielo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra en mi vida trae un rompimiento. ¿Y cómo dice la iglesia? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, dale un fuerte aplauso. El instrumental que pedí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Puedes tomar asiento? ¡Wow! Esta es la palabra que el Señor me dio para impartir el día de hoy. Y antes de comenzar a dar la palabra, quiero decirte que el Señor primero me confrontó a mí. ¿Cuántos aquí han recibido palabra de Dios? ¿Amén? A ver, ¿cuántos? Levanten sus manos. ¿Cuántos recibieron palabra de Dios? A ver, las manos levantadas. A ver, quiero verlas. Wow. Ahora pueden bajarlas. Ahora, ¿cuántos aquí recibieron respuesta inmediata cuando el Señor le dio la palabra? No, yo no me refiero a que tú ores y el Señor te responda. Cuando Dios te lanza una palabra, te da una profecía, ¿qué es lo primero que se te levanta? ¿El cumplimiento de la profecía? No, conflicto. Porque cuando Dios te lanza una profecía, también viene el conflicto. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos están pasando por conflictos? ¿Solo uno? Todos estamos pasando por conflictos. La iglesia, la obra de Dios está pasando por conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido dada palabra. Ha sido dada palabra para este ministerio. Y cuando la palabra es dada, el conflicto se levanta. ¿Sí o no? ¿A cuántos aquí cuando le dieron una palabra, una promesa del Señor, una profecía, se les levantó todo el infierno? ¿Sí o no? ¿A cuántos? A todos. Mira, vamos a comenzar a leer la palabra. ¿Qué dice el libro de Daniel? Mira lo que dice. Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar,
y la palabra era verdadera y el conflicto era pequeño. ¿Cómo era el conflicto? ¡Wow! Y la palabra era ¿qué cosa? Verdadera. Porque la palabra de Dios es verdad y es vida. Amén. Pero dice, y el conflicto grande. Pero ¿qué fue lo que pasó acá con Daniel? Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¡Wow! ¿Qué nos quiere decir la palabra acá? Mira, que nosotros tenemos que comprender la palabra y ser inteligentes en la visión. ¿Para qué? Para que venga el cumplimiento de la palabra que nos fue dada, para que venga el cumplimiento de la profecía que nos ha sido dada. ¿Cuántos saben que ha sido dada profecía a esta casa? ¿Y cuántos son partes de esta casa? Entonces la profecía también es para ti, ¿sí? ¿Cuál fue una de las profecías que fue dada para esta casa? Los que oran, los que vienen a orar en las mañanas. Ajá. La multiplicación. ¿Qué más? Se levanta una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia que se va a enfrentar para derribar a principados y a potestades. ¿Sí o no? Esa fue una de las profecías. Mira, en el año 2014, yo recuerdo mucho entendimiento. En el año 2014 yo no tenía de la palabra. Yo recuerdo que me quejaba por lo que me estaba ocurriendo. Y después aprendí que yo estaba mirando lo que ocurría en el primero y en el segundo cielo. ¿Qué es lo que ocurre en el primer cielo? En el primer cielo es lo que nosotros vemos. El primer cielo es en esta dimensión. Y el conflicto siempre va a venir en el primero y en el segundo cielo. El primer cielo, ¿cuál es? Lo que vemos y lo que vivimos. Las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Y el segundo cielo qué es? El lugar donde se mueven las autoridades espirituales demoníacas, donde se mueven los principados, donde se mueven las potestades, las huestes de maldad. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que nosotros vemos lo que el enemigo quiere que nosotros veamos. ¿Sí o no? Mira, yo he escuchado en más de una oportunidad: ay, pastora, tiene que orar por esta situación. Mira, anoche he soñado que una serpiente, una pitón, una anaconda me estaba asfixiando, me quería destruir. ¿Sí? Pero no ven lo que Dios va a hacer después de que el conflicto venga. Hay gente que solamente mira desde el primero y el segundo cielo, pero no está mirando desde el tercer cielo, lo que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios no te ve como el enemigo te ve. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere destruir tu ministerio, tu llamado, tu propósito aquí en la tierra. Pero no se trata de lo que el enemigo quiera. ¿Sabes de qué se trata? De lo que Dios va a hacer después de que el conflicto venga. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no hay conflicto que Dios no lo pueda solucionar. Y te digo algo más: el conflicto llega porque Dios lo permite. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían? Yo quiero que levantes tu mano en esta hora, cierres tus ojos y declares conmigo: Padre, llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Todo espíritu de distracción se va ahora de mi vida, de mi mente y de este lugar, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Séllalo con un fuerte amén. 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 Aleluya. Entonces, ¿dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos?
Dios permite que sucedan muchas cosas. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo permite? Porque es la única manera en que nosotros nos podemos dimensionar. Es la única manera en la que nosotros aprendamos a dominar cosas que antes no dominábamos. Por eso el Señor permite el conflicto. Ahora quiero decirte algo todavía más fuerte y más poderoso. Muchas veces es Dios mismo quien envía el conflicto. ¿Por qué? Porque quiere enseñarte, ¿qué cosa? A que tú tengas poder y autoridad sobre aquellas cosas que antes no lo tenías. Amén. Amén. Aleluya. Yo quiero saber dónde está ese pueblo entusiasta que celebra cuando Dios está soltando una palabra, un mensaje. Amén, amén. ¿Dónde está ese pueblo? Amén. A ver, ese negro que me mire. Vamos. Se están durmiendo. Vamos. Necesitamos que el pueblo se despierte. Amén. Vamos, dile al que está a tu lado. Despiértate tú que duermes. Que te alumbre la luz de Cristo. Para que tú puedas ver y puedas entender lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere enseñarte el día de hoy. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos le pueden celebrar? Levántate. Estás muy apático. ¿Sabes cuál es una de las cosas? Yo estuviera ahí. ¿Sabes qué es lo que me diferencia a mí de mucha gente? Que cuando yo voy a un congreso y una palabra es lanzada, yo lo celebro, yo salto, yo grito, yo lo tomo para mí, yo no me quedo pasiva. ¿Sabes por qué? Porque si yo me quedo pasiva yo no voy a recibir nada. De este lugar te pueden estar enviando una revelación, pero depende de ti cómo tú lo tomes. Aleluya, sí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos comprenden lo que yo estoy hablando en esta mañana? Amén. ¿Cuántos se van a despertar? Amén. Aleluya, aleluya. Puedes sentarte. ¿Sabes por qué tengo que hacer esto, iglesia? Porque muchos de ustedes, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Muchos de ustedes no comprenden lo que aquí se está hablando. Y eso lo tenemos que romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú en este lugar tienes que salir con entendimiento. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué es lo que estuvimos leyendo? ¿Qué es lo que estuvimos leyendo? Pero él comprendió la palabra. ¡Wow! Y tuvo inteligencia en la visión. Tenemos que ser visionarios. Tenemos que ser como las águilas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que mucha gente en la iglesia tiene una visión de gallina. Ahí, picotea, solo ahí. No tienen visión de águila, no son visionarios. Y yo declaro y profetizo que los visionarios se levantan en esta casa en el año 2023. En el nombre de Yeshua. Aquí en España, en Marbella, Andalucía, los visionarios se levantan. Así es. Gloria a Dios por esos cuantitos amén que hubo, esos poquitos que se van a levantar a visionar en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a veces, casi siempre, es Dios mismo quien envía el conflicto. ¿Sí? Es Dios mismo quien envía el conflicto. ¿Cuántos recuerdan lo que dice la Escritura? ¿Recuerdan ese pasaje bíblico cuando Jesús estaba con sus discípulos y las multitudes? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos conocen ese pasaje bíblico? No, algunos están distraídos, otros están en otro sitio, así no lo van a poder comprender. A ver, iglesia, ayúdame a predicar en esta mañana. Cuando Jesús estaba
ahí con las multitudes. ¿Recuerdan, conocen ese pasaje? Sí, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús les dijo, vayan, suban a la barca, vayan al mar, yo luego les sigo. Jesús se quedó despidiendo a la gente. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte. Subió al monte a orar. ¿Qué creen ustedes que él estaba visualizando desde el monte? La barca y a sus discípulos. ¿Sí o no? Porque los discípulos subieron a la barca y fueron al mar. Luego, ¿qué ocurrió ahí? ¿Hay alguien que lo sabe? Hubo una tormenta. Una tormenta muy fuerte. Entonces, pregunta, ¿qué estaba viendo Jesús? De sus discípulos, ¿qué más estaba viendo? Jesús estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Jesús estaba viendo que había una tormenta. ¿Sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿Jesús sabía que iba a haber tormenta? Pregunta siguiente, ¿quién los envió? Jesús mismo los envió a la tormenta. ¿Sabes qué, iglesia? Muchas veces Dios mismo te va a enviar el conflicto para ver cómo tú te desenvuelves y para que tú le veas en una dimensión donde nunca antes tú le habías visto. ¿Qué fue lo que pasó cuando hubo la tormenta? Los discípulos se desesperaron. ¿Sí? Cuando Jesús baja y va al mar. Y ellos ven una figura que se viene acercando. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Es un fantasma. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Pedro? Porque Pedro es el que siempre hablaba. Pedro, hay muchos Pedros acá. Los que siempre hablan. Los que antes de pensar hablan, sueltan por la boca y después piensan. ¿Sí? ¿Sí o no? Hay muchos Pedros acá, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Si eres tú, Señor. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya y yo iré. Entonces, quiero enseñarte algo poderoso, iglesia. En medio del conflicto te va a venir la duda. No te va a venir la duda de la fe, porque mira, Pedro se lanzó. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ven. Pedro se lanzó. Pero ¿cuál fue la duda que tuvo Pedro? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya y yo iré. En medio de los conflictos, esta es la duda que te va a venir, iglesia de Jesucristo. ¿Será Dios en el asunto? ¿Será Dios el que me metió en esto? ¿Es Dios el que me está hablando? ¿Es Dios que creó esta situación para que yo viviera todo este conflicto? Esa es la duda que te va a venir en medio de los conflictos. Ahora, la enseñanza es esta. En medio del conflicto, enfócate. Amén. En medio del conflicto, Amén. no te desenfoques. Ahora mi pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque el salmista decía, mi mirada está siempre puesta en Jehová, porque Él sacará mis pies De la red. de la red, de los Amén. problemas, Amén. de las trampas del enemigo. Es Dios quien te va a sacar. Ahora yo quiero hablarle a la iglesia. Quiero que todos pongan atención a esto. Los tiburones están sueltos en la iglesia. Mujeres de Dios, cuando ustedes reciban una invitación de parte de alguien y que les diga que no se enteren los pastores, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Iglesia, responde. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a salir igual? No. Y cuando le digan que los pastores no se enteren, ¿qué van a hacer? Vamos a contarle los pastores. Hay que exponerlo. Hay que exponerlo. También quiero hablar a los varones, porque son soltados espíritus inmundos a la iglesia para que caigan en esa área.
Van a haber espíritus de seducción que van a venir a seducir a los varones de Dios. Por eso yo hoy quiero hablarle a los varones de Dios para que no caigan en esa trampa. Háblenlo, no lo oculten, no se queden callados ni calladas. Tienen que exponer al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara. La palabra de Dios dice: huye de las pasiones juveniles. Y cuando te vengan propuestas deshonestas y te digan que no se enteren los pastores, que no se enteren, vamos a hablar con los pastores. Tienes que exponerlo, porque ese tipo de espíritu le teme la autoridad legítima puesta por Dios. Ellos son fuertes cuando tú te callas, pero cuando tú hablas, ellos pierden fuerza. Amén. ¿Me comprende, iglesia? ¿Cuántos comprendieron? ¿Cuántos se van a cuidar de los tiburones? ¿Y cuántos se van a cuidar de las sirenas? Las seductoras que están por ahí también, ¿Cuántos se van a cuidar? ¿Cuántos lo van a exponer en el nombre de Jesús de Nazaret? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volvemos con Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. ¿Qué hizo Pedro? Fue. Caminó sobre las aguas. Pero luego, ¿qué pasó con él? Se hundió. ¿Qué fue? ¿Por qué se hundió él? Por haber estado mirando los vientos contrarios. Mucha gente cae y se hunde porque está mirando lo que no tiene que mirar. Porque tiene la mirada puesta en aquello que no tiene que tener la mirada puesta. Tiene su enfoque en cosas en las cuales no tiene que enfocarse, porque le producen distracción. Y la distracción produce hundimiento. ¿Sí o no? Entonces Pedro, por haber dudado, porque la gente duda cuando está mirando lo que no tiene que mirar. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿dónde está tu mirada, iglesia? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Dónde está? Ahora Pedro se hundió. Pero esto es lo que a mí me impacta. Porque Pedro, hundiéndose, Jesús le pasa la mano. ¿Sí o no? Jesús le pasa la mano y lo levanta. Y luego dice las escrituras que él regresó a la barca. ¿Sí o no? Mi pregunta es: ¿cómo él regresó a la barca? ¿Cómo él regresó a la barca? Porque si tú me dices, me respondes caminando, explícame por qué. Porque lo levantó, le dio las manos. No es un fundamento válido. Porque Jesús siempre te va a dar la mano para ayudarte. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué Pedro no fue nadando? ¿Por qué Pedro fue caminando a la barca? ¿Por qué, iglesia? Hoy quiero darte una revelación en esta mañana. El mismo Dios que a ti te dice: lánzate por fe, y tú te lanzas por fe, ese es el mismo Dios que a ti te va a sacar aunque tú te estés hundiendo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios a quien yo le sirvo no te va a dejar avergonzado. Si tú te lanzas por fe, esa misma fe va a hacer que Dios mismo te saque de donde tú te estés hundiendo. ¡Aleluya! ¿Sí o no? ¿Cuántos acá han hecho cosas locas? ¿Cuántos acá se han lanzado por fe? ¿Cuántos se han lanzado por fe? Amén. ¿Han salido avergonzados? Nunca saldrás avergonzado. Cuando tú te lanzas por fe, cuando Dios te dijo, el mismo Dios que te dijo que te lances, es el mismo Dios que aunque tú te estés hundiendo, te va a sacar del hundimiento. Amén. ¿Se comprende, iglesia? ¡Amén! Entonces,
Entonces, no tenemos que desenfocarnos. En medio del conflicto no tenemos que desenfocarnos. Aún en medio del conflicto y de los problemas, nuestra mirada tiene que estar siempre en aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben esto? ¿Amén? ¿Conocen? ¿Están conociendo? ¿Están aprendiendo a tener conocimiento en la palabra de Dios? Aleluya por esos dos que están aprendiendo y están comprendiendo. Aleluya, aleluya. Pasamos al siguiente verso. Mira lo que dice. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Qué dice la palabra? Y alcé mis ojos. ¿Dónde alzó los ojos? En Dios, en el tercer cielo. Y yo alcé mis ojos. Mira, iglesia, lo que tenemos que aprender en este tiempo es a nosotros alzar nuestros ojos, tener la mirada puesta en Dios. No importa el conflicto que se levante, yo quiero decirte, en el nombre de Yeshua HaMashiach, no importa el conflicto que se levante, el mismo Dios que permite ese conflicto es el mismo Dios que a ti te va a dar las fuerzas para que tú salgas victorioso y empoderado. Muchas veces es Dios mismo el que te va a enviar al ojo del huracán. ¿Sí? Ay, pastora, pero es que yo no quiero estar en el ojo del huracán. ¿Cuántos aquí quieren ser dimensionados? Entonces tienen que anhelar el huracán. Tienen que anhelar el conflicto. Porque muchas veces viene el conflicto. ¿Y qué pasa cuando viene el conflicto? Mucha gente se deprime. Mucha gente se aleja, se aísla. ¿Por qué? Porque está dolido con el conflicto. Se aísla, se aleja. Y cuando tú te alejas de tus hermanos, yo he escuchado a mucha gente decir, es que yo me he aislado y no he querido venir más a la iglesia porque es que estaba solamente con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. La cruz, de la misma manera en la que yo estoy con Dios, se reflejan como yo estoy con mis hermanos. Amén, iglesia. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? ¿Sí? Siguiente versículo. Mira lo que dice. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¡Wow! Muchas veces cuando se levanta el conflicto, esto es lo que ocurre. Hay un gran temor. Mira, y huyeron y se escondieron. Es lo que les estaba hablando recién. Hay mucha gente que se aleja y encima dice, pero que estaba con Dios y su Dios se llama yo, porque estaba hablando con su yo mismo. El mismo yo le estaba diciendo cosas en la carne y en la mente. Hey. Ay, ay, ay. Y estaban escondidos. Porque si es el Dios mismo el que está tratando contigo, ay, déjame decirte, el alma está fuera del espíritu. No son compatibles. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Y mira lo que dice, y solo yo, Daniel, vi la visión. Muchas veces hay gente que va a estar a tu lado y no va a ver lo que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio que tú estás pagando. Ellos no van a querer mirar el tercer cielo. Ellos no van a querer ver lo que Dios puede hacer después del conflicto. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil mirar desde el
segundo cielo, lo que el diablo, lo que el enemigo está haciendo. Es mucho más fácil verlo, pero no ven lo que Dios va a hacer, lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer después de eso. ¿Sí? Siguen durmiendo la gente. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque se despiertan y comprenden en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuántos aquí tuvieron conflicto grande? Amén. ¿Cuántos aquí pudieron discernir que fue Dios mismo quien los llevó a ese conflicto? Al ojo del huracán. ¿Para qué? Para que tú aprendas a verlo sobre el elemento donde antes tú no lo veías. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque tú lo conocías como Jehová Rafa. Ay, porque es que, pastora, yo he orado por sanidad y Dios me ha sanado, pero solamente le conocías así. No le conocías como el Dios que obra milagros creativos. No le conocías como Jehová Jireh. No le conocías como Jehová de los ejércitos, el varón de guerra, Jehová Nisi, el que lleva nuestro estandarte, el que va delante de nosotros. No lo conocías de esa manera. Entonces Dios muchas veces se te va a presentar a ti como nunca antes tú lo habías visto, y sobre el elemento donde tú nunca lo viste. Te está preparando para dimensionarte a otro nivel. Amén. ¿Cuántos vienen aquí en las oraciones en las mañanas? ¿Oramos o no oramos en las mañanas? Gracias, Señor, porque tú nos dimensionas, tú nos llevas a otro nivel. Estamos, Señor amado, cruzamos al otro lado. ¿Oramos o no oramos de esa manera? ¿Sí? ¿Cuántos están orando así? Entonces prepárate porque el conflicto grande viene. Prepárate porque vas a ser lanzado en el ojo del huracán, porque el Señor te está entrenando, te está dimensionando, te está llevando a otros niveles de autoridad. Sin conflicto no te vas a dimensionar. Mi pregunta ahora es, ¿quieres seguir dimensionándote? ¿Quieres ir a otro nivel de autoridad? Aleluya. Aquí están los 4x4, los todoterrenos. Hey, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Ya hemos leído Daniel 7. Perfecto. Quiero darte un ejemplo bíblico. Moisés. ¿Qué fue lo que ocurrió con Moisés? 40 días y 40 noches orando para que Dios le baje los códigos en esa tabla. ¿Sí o no? ¿Conocen ese pasaje bíblico? Donde dice que Moisés subió al monte de Sinaí. Escuché que estaban cantando esa canción. El monte de Sinaí. Y luego de 40 días y 40 noches baja Moisés con las tablas. ¿Sí o no? Las tablas escritas por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Dios mismo escribió esas tablas. Cuando Moisés baja, mientras él estaba bajando, yo me imagino que él habrá estado pensando, wow, ahora a fulano lo voy a poner a trabajar en esto, a mengano en esto, porque fulano tiene la capacidad de hacerlo, tiene talento para esto. Luego cuando Moisés baja con el corazón pastoral que tenía Moisés, ¿cuántos lo conocen a Moisés? ¿Cuántos lo leyeron en la Biblia? Un corazón pastoral. Cuando él baja, ¿qué ve? Estaban adorando a un becerro de oro. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se enfadó tanto que rompió las tablas. Pero ojo, Dios nunca le dijo que rompa las tablas que él escribió. ¿Sí o no? Dios nunca le dijo. Así también muchas veces nosotros rompemos el diseño original, los códigos que Dios nos bajó, porque la gente no responde como nosotros queremos que responda. Estoy hablando a los pastores, al liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos los códigos que nos envió el Señor.
se hizo un tabernáculo. Él entraba ahí en un lugar donde sí es verdad, estaba la presencia, él hablaba con Dios, la gloria de Dios estaba ahí. Pero ¿sabes qué le decía el Señor? Sí, Moisés, yo estoy aquí, mi gloria está aquí, mi presencia está aquí, voy a hablar contigo las veces que tú quieres hablarme. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo nunca te mandé a que tú rompas los códigos que yo te di. Wow. Esos códigos los escribí yo. ¿Sabes qué le tocó hacer a Moisés? ¿Sabes qué tuvo que hacer? En el monte de Sinaí, Egipto, 50 grados de calor. El viejito tuvo que volver a subir todo ese monte. Tuvo que volver a subir todo ese monte. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué le dijo Dios? Ahora ya no lo voy a hacer yo, ahora lo vas a tener que hacer tú. Y tú te imaginas ahí teniendo que taladrar y teniendo que hacer él. ¿Por qué? Porque él rompió los códigos que Dios le dio. Así como lo has hecho tú, como lo he hecho yo, hemos roto los códigos que Dios nos bajó. Y lo volvimos a tener que hacer nosotros. ¿Cuesta? Sí, te va a costar. Cuando Dios te pasa un diseño original, unos códigos originales, cuando Dios te dice esto, y tú por tus reacciones carnales lo pierdes, lo rompes, te va a tocar tener que hacerlo tú de vuelta. ¿Y dónde es que más te va a doler? En tu carne. Yo me imagino a este viejito subiendo todo ese monte y luego bajando. Pero ¿sabes qué fue lo que ocurrió? ¿Sabes qué dice la escritura? Que cuando él bajó, ya había gente que tenía un espíritu correcto para ayudarle a llevar a cabo lo que Dios dijo que hiciera. ¿Qué tuvo que pasar Moisés? Un proceso en su carne. Cuando tú rompes los diseños de Dios, te va a costar volver a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios tan poderoso, tenemos un Dios tan amoroso, que con Dios lo vamos a lograr. Solamente que nos va a costar, porque lo que no aprendimos la vez pasada nos va a tocar aprenderlo ahora. Y si no lo aprendemos ahora, nos va a tocar hasta que aprendamos. Y eso va a ir. ¿Cuántos están comprendiendo? Amén. Quiero saber cuánto tiempo de enseñanza estoy llevando, porque lo que queda todavía es tela marinera. 40. Ah, vale. Dice un predicador que me gusta mucho: ¿paro o sigo? Sigue. ¿Paramos o seguimos, iglesia? Sigue. Vamos a seguir entonces, pues. La siguiente. ¿Qué dice Daniel 10:8? Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Muchas veces Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar la visión, y tú vas a estar solo, porque no va a haber gente que tenga tu mismo nivel de entendimiento. No va a haber gente que va a estar viendo lo que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque no han pagado el precio que tú pagaste. Por eso tú no te tienes que decepcionar, ni tienes que venirte abajo cuando hay gente que no está viendo lo que tú estás viendo. ¿Sí? Mira, muchas veces hay gente, y aún el liderazgo no ve lo que los padres de la casa están viendo. No lo ven. ¿Por qué? Porque no están al nivel. Amén. Aleluya. Siempre va a haber gente que no está al nivel tuyo para ver lo que tú estás viendo. Pero mira lo que dice: y vi esta gran visión. Porque una visión solamente lo pueden ver aquellos que pasaron por el proceso. Gente que no pasó por proceso no va a ver la visión. Y mira, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza cambió en desfallecimiento. Pero hoy quiero decirte algo, iglesia.
no es en tus fuerzas, no es según tu estrategia, no es con estrategia humana, es con la estrategia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque no es en lo natural, es en lo espiritual. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se van a poner a tono con el Espíritu Santo de Dios para poder visionar, para poder ver lo que el tercer cielo quiere que tú veas? Aún para orar, no ores desde el segundo cielo, desde lo que tú estás viendo. Ora en la dimensión de tu Padre Celestial. ¿Cuál es un versículo que siempre suelo orar y les suelo enseñar? Dando gracias por las cosas que aún no son, como si ya lo fuese. Amén. Según dice la palabra de Dios, desde el tercer cielo. Siguiente. Eso es del 9 al 11, ¿no? Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando te sobreviene el conflicto y cuando tú puedes visionar la gran visión que Dios quiere que tú veas, te va a venir ayuda del cielo. Te va a venir ayuda del cielo. Mira, el conflicto es grande, el conflicto se levanta, pero la palabra es verdadera. La ayuda te viene desde el tercer cielo. El conflicto es aquí en esta dimensión. El conflicto es desde el segundo cielo, donde se te van a levantar principados y potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, dice la palabra. ¿Sí? Pero desde el tercer cielo Dios te envía ayuda. ¿Sí o no? ¿Te envía ayuda, sí o no? Aleluya, ¿qué dice el 12? Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día, desde el primer día que oraste, ¿dice así la palabra? Desde el primer día en que ayunaste, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La otra versión que dice, él dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso yo estoy aquí. Aleluya. Iglesia de Jesucristo, tú tienes que entender la visión. Pastora, pero ¿cómo yo lo entiendo? Cuando tú decides, tú tomas la decisión de humillarte en la presencia. Dispones tu corazón a que tú puedas entender lo que Dios te está hablando en este tiempo. Aleluya. Y no es desde el segundo cielo, no es desde esta dimensión, es desde el tercer cielo. Amén. Hay gente que tiene una mentalidad tan que no encuentro nombre para ponerle. ¿Dónde está el problema? En la mente. En la mente. Que no les permite ver lo que Dios quiere que ellos vean. Y tú hablas con ellos y ellos te dicen: sí, pero es que allá en mi país esta situación lo pasó así. Ese era en tu país, ese era hace años. ¿Sabes cuál es el problema que ellos tienen contigo? Soy muy paraguaya. Ese es el problema que Dios tiene contigo, la mentalidad que tú traes de tu tierra. Tienes que dejar de ser muy venezolano, muy colombiano, muy cubano, muy paraguayo, muy ecuatoriano, muy español. ¿Para qué? Para tener la mentalidad del reino de los cielos. Hey.
La mentalidad del reino de los cielos. Para que tú puedas entender ciertos códigos que Dios quiere mandarte, tienes que posicionarte en el tiempo en el cual tú estás. No lo que ocurrió hace 20 años allá en mi pueblito, en mi país. Amén. Ay, pastora, qué bofetón. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Renueva el espíritu de tu mente. Gracias, Señor, porque dejo de tener esa mentalidad paraguaya llena de iniquidad, para tener la mentalidad del reino de los cielos, del reino de mi Padre celestial. Aleluya. Y luego, ¿qué dice el siguiente verso? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Te viene ayuda del cielo? Sí, pero ¿qué oraciones tenemos que hacer? Ay, Señor, es que no aguanto más esta situación. Sácame de esto. Ay, Señor, siempre a mí. Ay, y le tenemos a la autoconmiseración así apretados a nosotros. Siempre me pasan a mí estas cosas, siempre yo. Es que tú siempre, es que mira, a mí varias personas me han dicho, es que tú siempre conmigo eres así. ¿Será por algo, no? ¿Será que no aprendiste la primera vez? ¿La segunda y la tercera? Ay, 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 ay. Látigo. Pero escúchame, iglesia de Jesucristo. Mira, ayuda del cielo te va a venir. ¿Cuándo? ¿Qué dice la palabra? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Hay una oposición demoníaca ahí en las esferas celestes para que nuestras oraciones no lleguen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oraciones de oposición que vengan, y en el nombre de Jesús de Nazaret esa respuesta llega. ¿Por qué? Porque la ayuda viene del tercer cielo. Hay arcángeles que descienden para ayudar a ganar la batalla, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es aquí la enseñanza? Tienes que disponer tu corazón. Tienes que decidir entender las cosas difíciles. Y entender las cosas difíciles no es para todos. Los religiosos nunca lo entienden, porque ellos no están dispuestos a pagar el precio de nada. Es más, con su lengua de oruga secan todo lo que tocan. ¿Sí o no? Colosenses. Wow, este versículo me encanta. Aquí hay una enseñanza poderosa y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este es un versículo que yo declaro y desato mucho en oración. Aquí los que vienen en oración saben que este versículo siempre lo estoy orando. ¿Sabes qué fue lo que pasó aquí? Mira, dice: y despojando a los principados y a las potestades. Jesucristo no les despojó a los principados y a las potestades en su resurrección. No fue en su resurrección. Fue ahí en la cruz. Él tuvo muerte de cruz. Pero mucha gente en la iglesia no está dispuesta a tener muerte de cruz. Ay, pastora, pero ¿qué significa muerte de cruz? Te van a injuriar, van a decir cosas de ti injustamente. ¿Y qué dice la palabra en Isaías 53? Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando alguien te hace algo a ti, se te levantan los pelos, te salen las ranas, las culebras por todos lados. Este se va a enterar, este se va a enterar. Yo he viajado al lado de conductores, y no uno, varios, que cuando alguien le hace un rocecito así, y comienzan ahí, le sale toda la furia, toda la iniquidad que lleva dentro.
Pero ¿sabes qué nos está enseñando la palabra de Dios? A tener muerte de cruz. Te van a hacer cosas injustamente cuando tú no los merezcas. Pero ¿sabes qué? Eso no te va a valer delante de Dios. Cuando tú hagas cosas en tu carne y en tus fuerzas, no te va a justificar delante de Dios. Y también quiero decirte algo. El mismo día que murió Jesús en la cruz, fue el mismo día que murió Judas. Tú decides la muerte que tú quieres tener. Ay, pero ¿cómo pastora? ¿Cómo murió Judas? Con la soga. Y dice la palabra que se partió en dos. Y dice la palabra que sus entrañas fue regada en ese campo. Y es llamado campo de iniquidad. Hay mucha gente que decide morir bajo la soga, en un campo de iniquidad, a traición con la palabra y con la obra de Dios. Y hay gente que decide tener muerte de cruz, que cuando le hacen cosas injustas, ellos siguen orando. ¿Y sabes cuál es la única manera de que tú puedas despojar a los principados y a las potestades? Cuando tú tienes muerte de cruz, cuando tu yo está muerto, cuando tú ya no sientes. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando tú sientes cosas, ay, me dolió, me insultó, ay, me pegó. ¿Sabes qué? Iglesia de Jesús, eso no tiene nada que ver con Dios, porque esa es tu alma quien está hablando, y Dios no tiene relacionamiento con tu alma. Cuando tú, mira, para que tú recibas ese poder de despojar a los principados y a las potestades, tienes que morir a tu yo. Ya cuando la gente te haga cosas, tú ya no lo vas a sentir, ya no te va a doler. Ay, es que me dolió mucho lo que me dijo, me dolió mucho lo que me hizo, me insultó, me agredió. Cuando tu yo está muerto, tú ya no lo sientes. Y eso te da autoridad para tú despojar a los principados y a las potestades. ¿A cuántos acá les ha ocurrido cosas injustas? ¿Cuántos aquí enmudecieron y no abrieron su boca? Ay, Señor, elevo mi quejanza, digo mi alabanza, Señor. ¿Sí o no? Porque cuando te hacen cosas y tu carne reacciona, lo que sale de ti sale desde la iniquidad, desde lo que hay dentro tuyo. Ahora, cuando tú pases todo eso y superes esa etapa, recién ahí vas a poder despojar a los principados y a las potestades, cuando tengas muerte de cruz. El otro día yo posteé algo en el grupo, creo que puse en varios grupos, creo que nadie respondió. ¿En qué? La enseñanza que dio el pastor. ¿Cuál fue la enseñanza? De la oruga. La primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta etapa, cuando uno es dimensionado a ser mariposa. Y yo puse, ¿en qué etapa estás tú? Solo el silencio respondió. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta era, estoy en la primera etapa. No, esa parte ya no gustó. No, así no, pastora. Habla mejor de que Dios nos empodera en el nombre de Yeshua y todo el mundo salga. Pero para recibir empoderamiento hay que morir al yo. Hay que crucificar la religiosidad, la carne, la mentalidad que traemos de nuestra nación. Tenemos que crucificarla. Aquí nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Ponte en pie. Ponte de pie en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, sobre esta palabra que ha sido impartida, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Porque un rompimiento
desciende. Un rompimiento ha descendido. Padre, yo declaro, creo y establezco, Señor, que vino rompimientos en área de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque hay gente, papá, camando a Ramosella. Oh Dios mío, hay gente que se va a dimensionar, gente que va a ir a otro nivel, gente que va a ir a otra dimensión de autoridad. ¿Por qué? Porque tienen entendimiento, porque han entendido la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque tienen inteligencia en la visión. Y aunque haya, Señor amado, interferencia, aunque, oh Dios mío, descienda del segundo cielo oposiciones en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos van a declarar y van a hablar que la ayuda viene desde el tercer cielo, porque ellos tienen entendimiento, porque ellos tienen inteligencia en la visión, porque ellos disponen su corazón a entender y a humillarse, porque ellos deciden a comenzar a entender las cosas difíciles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, te doy gracias. Padre amado, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Toda distracción se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro que hay gente que se enfoca. Padre, yo declaro en esta hora, Señor, que hay gente, papá, que se une en un mismo espíritu, en un mismo sentir contigo, en un mismo sentir, Señor amado, con la palabra en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro y creo que la palabra trajo rompimiento, que la palabra trajo liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, heridas que hay en el corazón en el nombre de Yeshua, manifiéstate como el Rafa, no solamente sanando el cuerpo, sino sanando el alma, sanando las heridas emocionales que han sido causadas en el pasado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, porque hay un rompimiento, hay un quebrantamiento en las maldiciones generacionales de iniquidad, maldiciones generacionales, oh aleluya, maldiciones generacionales que llegan por líneas sanguíneas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el área sexual, en el área económica, Padre, yo declaro que viene un rompimiento. Padre, yo hablo que viene un rompimiento en esta mañana. Oh Dios mío, esta gente sale de este lugar, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh Dios mío, sale con su rompimiento, sale con su sanidad, sale con su liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Papá del cielo, gracias. Oh Dios mío, gracias. Declara conmigo en esta mañana. Declara conmigo en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque me estoy preparando para el conflicto que viene, porque voy a ser dimensionado, porque voy a ser dimensionada, porque yo voy a ir a otro nivel, porque tú me das las fuerzas, Señor amado, para soportar los embates de la vida en el nombre de Yeshua. Y así como algunos están estudiando en el discipulado, hay dos maneras de edificar. ¿Cuáles son? Que es la gente prudente, prudencia e insensatez. Aleluya. Padre, yo declaro en esta mañana, Señor, que se levantan los prudentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Se levantan gente con prudencia, gente que edifican sobre la roca, sobre una base segura, sobre el fundamento que es Cristo, en el nombre de Yeshua. Padre amado, gracias. Padre amado, gracias, porque se levantan varones y mujeres con autoridad, varones y mujeres que son dimensionados, varones y mujeres que han pasado y que pasarán por la muerte de cruz en el nombre de Jesús de Nazaret. Otro nivel de autoridad. Cristo viene, Marbella, se dimensiona en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los que van a ser dimensionados? Amén. Vamos, celébralo. Celébralo esta mañana. Los que van a ser dimensionados, los que van a ir a otro nivel de autoridad, aquellos que soportan en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor, que un espíritu de fuerza desciende. Ay, ¿dónde dice eso, pastora? El apóstol Pablo lo decía. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos
fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo te envía fuerzas, las fuerzas del búfalo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se van a dimensionar? Amén. ¿Cuántos van a ir a otro nivel de autoridad? Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.